Muy feliz domingo y estamos en este 15º domingo del tiempo ordinario y escuchamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos 25 al 37. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más te lo pago al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. El Evangelio de este día es un Evangelio que probablemente en tiempos de Jesús habrá provocado una polémica, porque ante la pregunta un poco maliciosa de aquel maestro de la ley para poner a prueba a Jesús, porque así comienza el Evangelio de hoy, recibe una respuesta totalmente inesperada. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y se cita el Antiguo Testamento con aquellos 2 preceptos: amarás a Dios y amarás al prójimo. Pero esto da un giro ante la pregunta ¿quién es mi prójimo? Porque en esta parábola llamada del buen samaritano, Jesús pone ahí a la vista a 3 personajes muy conocidos en su época: los sacerdotes, los levitas que servían en el templo de Jerusalén, y un samaritano, porque los samaritanos eran considerados una especie de paria, personas no gratas, porque eran vistas como paganos. Sin embargo, en la estructura de la parábola aparecen que estos 2 personajes que servían a Dios en el templo, cómo pasan de largo ante aquel hombre que estaba caído, que no sabemos, y como dice, estaba medio moribundo. Probablemente ellos no sabían si estaba muerto o no. La ley era bastante dura, porque aquellos que servían en el culto no podían contaminarse con nada. Pero Jesús lo que está invitando es ir más allá de la simple ley, porque si aquel sacerdote, aquel levita, se hubieran acercado y el hombre estaba muerto, ya no podrían servir a Dios en el templo. Pero aquí es donde Jesús entra en una nueva dinámica. ¿Cómo servimos a los demás? Porque los otros también son templos de Dios, somos templos vivos. El samaritano, aquel hombre considerado un pagano, aquel hombre que era excluido del pueblo de Israel, o así lo sentían las personas de aquel entonces, es el que tiene esta compasión, que se acerca, que se conmueve, que lo toma, que va allí. Jesús lo pone como un ejemplo de caridad, y entonces probablemente esto molestó tanto. De hecho, al final, el Evangelio, cuando Jesús le dice: ¿cuál te parece que fue el prójimo del asaltado? El doctor de la ley no dice el samaritano, sino que dice el que tuvo compasión de él, porque ha tenido que provocarse en su interior una suerte de molestia. ¿Cómo era posible que Jesús pusiera a un samaritano como un ejemplo a seguir? Y es que Dios mira el corazón, y el Señor nos invita a tener caridad con los demás. Cumplir la ley significa amar entrañablemente. Ama y haz lo que quiera, dirá San Agustín, porque el que ama siempre buscará el bien del otro, nunca le hará daño. Y en ese sentido hoy día somos llamados también nosotros a ser esos samaritanos que acompañan la vida de otro,
que no nos conformemos solamente con una suerte de cumplimientos solo exteriores de la fe, sino que vivamos esta fe desde el corazón, en esa caridad que Cristo nos enseña y que Jesús también a nosotros se acerca como buen samaritano para liberarnos, para sostenernos, para curar las heridas también de nuestra vida cuando estamos caídos, y nos invita a tener esta misma actitud con los demás. Que en este día domingo le pidamos al Señor esta gran caridad, que actuemos de cara a Él, honremos con todo el corazón a Dios, amando entrañablemente a nuestros hermanos. Que tengan un feliz domingo y el Señor les acompañe.